Corresponde también a este módulo abordar el tema relativo al divorcio bilateral. Como sabemos, en la actualidad, en nuestra legislación adjetiva civil, tenemos previsto el que se denomina divorcio por mutuo consentimiento. Es una forma muy similar la que el código regula bajo la denominación de divorcio bilateral. Desde luego, esto presupone que sean ambas personas cónyuges quienes realicen la solicitud de divorcio para poder obtener su disolución, la disolución de su matrimonio. Por ende, debe entenderse que quienes se encuentran legitimados para iniciar este procedimiento, pues desde luego son las personas que contrajeron matrimonio y ahora desean divorciarse. Ahora bien, en cuanto a la competencia para conocer de este tipo de divorcio, podemos dividirla en tres grupos. El Código Nacional establece que podrá conocer de este divorcio bilateral la autoridad jurisdiccional correspondiente al último domicilio conyugal, salvo que exista sumisión expresa. También podrá conocer de este divorcio bilateral la persona notaria pública en términos del artículo 661 del Código Nacional, y esto será posible únicamente cuando no existan hijos, cuando los que existan ya no sean menores de edad, o bien y además cuando no existan bienes o deudas que deban ser susceptibles de liquidación. Solamente ante la ausencia de estos elementos, esto es de hijos menores, de bienes y de deudas, será procedente que la tramitación del divorcio bilateral se lleve a cabo por vía notarial. De igual forma, tenemos que existe una tercera regla para la competencia que permite resolver este divorcio bilateral y que está conferida a las oficialías del registro civil en términos del artículo 662 del Código Nacional. En este caso también se exige que no haya hijos, que en su caso estos ya no sean menores de edad o no requieran alimentos, así también que no existan bienes o deudas que sean susceptibles de liquidación. Si es que se dan estos supuestos, las personas interesadas podrán acudir mediante una solicitud ante la oficialía del registro civil que corresponda. Habrán de comparecer a ratificar esa solicitud ante dicha oficialía, la cual procederá, en caso de ser ratificada la solicitud, a emitir el acta de divorcio correspondiente y realizar la anotación respectiva en el acta de matrimonio. En suma, la competencia para conocer de este divorcio bilateral está conferida ya sea a la autoridad jurisdiccional, a notarías públicas o bien a oficialías del registro civil. También es importante mencionar que cuando se encuentren afectados derechos de niñas, niños o adolescentes en estos procedimientos de divorcio bilateral, deberá darse intervención al agente del Ministerio Público para que ejerza su respectiva representación social. Este procedimiento va a iniciar a partir de una solicitud que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 656 del Código Nacional, que me permitiré citar. Se establece en dicho artículo que cuando se presente la solicitud ante la autoridad jurisdiccional debe acompañarse copia certificada física o electrónica del acta de matrimonio de la unión que se pretenda disolver, en su caso, copia certificada física o electrónica de las actas de nacimiento de las hijas e hijos menores de edad y una propuesta de convenio que debe contener lo siguiente. En caso de existir hijas o hijos menores de edad, debe determinarse quién ejercerá su guarda y custodia, la fijación de la pensión alimenticia que les corresponderá y el establecimiento de un régimen de convivencias, así como la pensión alimenticia que en su caso pudiera corresponder al o la divorciante, así como también debe contener la forma en que deban distribuirse los bienes, derechos y obligaciones que se hayan adquirido durante el matrimonio de conformidad con el régimen patrimonial al que estuviera sujeto dicho matrimonio. Asimismo, en caso de que no sea aplicable lo dispuesto en las fracciones anteriores, las partes deberán manifestar lo necesario bajo protesta de decir verdad. Estos son entonces los requisitos de la solicitud que debe llenar quien acuda a solicitar el divorcio bilateral. En caso de que no se cumpla satisfactoriamente alguno de esos requisitos, debe formularse la prevención correspondiente para que la misma solicitud sea aclarada.
Una vez que se admite a trámite este procedimiento, deberá señalarse fecha para que se celebre audiencia dentro de los 10 días siguientes. En este caso, encontramos una regla muy similar a la del último procedimiento sucesorio que estudiamos, para el caso de que las personas interesadas no asistan. Esto es, si las personas solicitantes del divorcio no acuden a la primera fecha que se señala para la celebración de la audiencia, donde se revisará su convenio y en su caso se dictará sentencia, procederá a señalar una nueva fecha para efecto de que éstas puedan acudir en esa segunda oportunidad. Solo para el caso de que en esta segunda oportunidad no acudan, entonces se ordenará el archivo del expediente, desde luego por la falta de interés que se presenta. Si a la primera audiencia o en su defecto a la segunda las personas interesadas acuden, lo que se realizará dentro de esta audiencia será ratificar en primer término por parte de las personas solicitantes su escrito de solicitud de divorcio, revisar el convenio que están proponiendo para regular las consecuencias de la disolución de su vínculo matrimonial, en su caso aprobarlo, de ser el supuesto, previo cumplimiento de las prevenciones o aclaraciones que resulten, y con posterioridad se emitirá ahí la sentencia de divorcio. Resalta también que el Código Nacional previene que en esa misma audiencia debe ser entregado a las personas interesadas el oficio dirigido a la oficialidad del registro civil correspondiente. Esto lo establece el artículo 660 del Código Nacional para efecto de que puedan acudir de inmediato a realizar su trámite de inscripción del divorcio bilateral. Y de igual forma es importante mencionar que cuando el convenio que se presente para para regular las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial contenga alguna donación, el tribunal deberá ordenar que ese convenio se anote preventivamente en el registro público de la propiedad. Así lo dispone el artículo 659 del Código Nacional. Y bien, pues en términos generales hemos cubierto la totalidad de los temas que corresponden al módulo 3. Como les mencionaba, esperando sea de su utilidad, esta correlación de información en realidad no son aportaciones de la voz, son desde luego una reseña, una presentación de la manera en la que el Código Nacional viene a regular de manera distinta en algunos aspectos los procedimientos correspondientes al juicio sucesorio, así como al divorcio bilateral. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta exposición. Ojalá les resulte útil. Muchas gracias.